Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de teneros hoy aquí. Espero que estéis pasando un día genial, lleno de alegría y emoción, porque hoy tenemos un bombazo. Sí, como lo oís. Un bombazo que va a hacer temblar a todos los fans de las telenovelas turcas. ¿Estáis listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones y sueños, porque vamos a hablar del rumor que está circulando como la pólvora en las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es cualquier rumor, amigos, es un rumor sobre vacaciones secretas. ¿Y dónde? Pues en el mismo hotel. ¡Bomba! Prepárense porque esto se va a poner bueno. Ya sabéis que a mí me encanta manteneros al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, y especialmente con las vidas de nuestros actores favoritos. Y cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la cosa se pone muy interesante. Para los que no lo sepáis, Can Yaman es un actorazo, un verdadero galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su físico impactante. Su presencia en la pantalla es magnética, y ha demostrado una versatilidad que le permite interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos con maestría. Su fama ha trascendido fronteras, y hoy en día es reconocido y admirado en países de Europa, Latinoamérica y por supuesto en Turquía. Y Demet Özdemir, Demet. Una actriz increíble con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y un talento que la ha catapultado al estrellato. Demet es la personificación de la gracia y la elegancia, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Su interpretación es siempre auténtica, y su habilidad para transmitir emociones es asombrosa. Además de ser una actriz talentosísima, es una persona encantadora y cercana, lo que la convierte en una de las actrices más queridas del panorama turco. ¿Y por qué este rumor es tan especial? Pues porque Can y Demet, además de ser dos grandes estrellas individuales, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, donde interpretaron a Candivit y Sanem, una pareja que hizo suspirar a millones de personas. La química entre ellos era, y es, innegable. Era palpable, se sentía a través de la pantalla, y la conexión que tenían era tan fuerte que traspasaba la ficción. Y por supuesto, los rumores de romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Hubo muchos rumores, fotos, especulaciones, entrevistas donde se les veía sonrojarse, pero nunca nada confirmado. La prensa y los fans, ansiosos por verlos juntos en la vida real, se aferraban a cada detalle, a cada mirada, a cada gesto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues, según las últimas noticias y los chismes que han estado circulando, tanto Can Yaman como Demet Özdemir fueron vistos en el mismo hotel durante sus vacaciones. En el mismo hotel. En el mismo sitio. Y no solo eso, sino que al parecer, se hospedaban allí al mismo tiempo. Imaginad la conmoción. Las redes sociales estallaron en segundos. Los fans emocionados y expectantes empezaron a analizar cada detalle, cada foto, cada publicación, en busca de pistas. Se convirtieron en auténticos detectives, revisando perfiles de Instagram, buscando hashtags, y analizando cada movimiento de los actores. Las fuentes, aunque no siempre fiables, aseguran que ambos actores se encontraban en el lujoso hotel ***. Este hotel es conocido por su exclusividad, su privacidad y su belleza. Es un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de unas vacaciones de ensueño y, por qué no, para mantener una discreción total. Este hotel ***, es un oasis de tranquilidad, un lugar donde los famosos pueden evadirse del bullicio y disfrutar de su tiempo libre sin ser acosados por la prensa. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se encontraron por casualidad? ¿O realmente hay algo más? ¿Fue una coincidencia o una cita cuidadosamente planeada? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué? Porque obviamente ambos tienen derecho a sus vacaciones, a su privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir son personas, con sus propios deseos y necesidades. Pero, la casualidad es muy casual. Que dos personas con carreras tan ajetreadas, agendas tan apretadas y compromisos profesionales tan exigentes, se encuentren en el mismo hotel, en el mismo momento, da para pensar. ¿No os parece? La probabilidad de que esto suceda por pura coincidencia es, cuanto menos, baja. Las fuentes con esa ambigüedad que tanto nos gusta, no han confirmado nada, pero han dejado entrever cositas.
Han soltado migajas de información, pequeñas pistas que han alimentado la especulación y la ilusión de los fans. Han hablado de miradas cómplices, de conversaciones privadas, de momentos compartidos. Y por supuesto han revivido los recuerdos de Erkencikus y de la increíble química que tenían en pantalla, esa chispa que hacía que la serie fuera tan especial. Recordemos que durante la grabación de la serie, los rumores de romance eran constantes. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos fuera de guión, de una conexión especial que trascendía la pantalla. Los fans, totalmente entregados a la historia de Can y Sanem, deseaban con todas sus fuerzas que su relación fuera más allá de la ficción. Querían verlos juntos, enamorados, construyendo una vida juntos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, el misterio siempre estuvo presente. La tensión, la incertidumbre y la esperanza eran ingredientes que alimentaban la pasión de los seguidores. Ahora, con este encuentro en el hotel, la llama de la esperanza se ha reavivado. ¿Será que la historia de amor de Can y Sanem, de Can y Demet, podría tener un final feliz fuera de la pantalla? ¿Será que por fin, después de tantos años, los astros se han alineado? ¿O simplemente se trata de una coincidencia fortuita, un encuentro casual que no tiene mayor trascendencia? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado una gran expectación. Los fans están divididos entre la emoción desbordante y la prudencia cautelosa. Algunos creen firmemente que hay algo más, que este encuentro es una señal de que algo está pasando. Que la chispa entre ellos sigue viva y que están dispuestos a darle una oportunidad al amor. Otros prefieren ser cautos, ser realistas y esperar a ver qué pasa, a que se confirmen o desmientan los rumores. Prefieren no hacerse ilusiones, por miedo a la decepción. Lo que sí es cierto es que la simple idea de que Can y Demet puedan estar juntos, compartiendo unas vacaciones, es un sueño hecho realidad para muchos. La pareja que formaron en Erkencikus fue mágica, y verlos juntos de nuevo, aunque sea en un entorno informal y privado, es algo que llena de ilusión a sus seguidores. Es como si la historia de amor que vivieron en la pantalla tuviera una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para florecer. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales son siempre un misterio. Los famosos tienen derecho a su privacidad y a disfrutar de sus vidas sin ser constantemente acechados por los medios y los fans. Tienen derecho a amar y a ser amados, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero por otro lado, los fans tienen derecho a soñar y a especular. Tienen derecho a crear sus propias historias, a imaginarse finales felices, a sentir emoción y alegría. Y seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chisme, una buena historia de amor, un secreto bien guardado. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues, probablemente, nada. O tal vez algo. La verdad es que el futuro es incierto. Lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cualquier novedad. Seguiremos investigando, buscando pistas y manteniéndoos informados. Estaremos pegados a las redes sociales, analizando cada publicación, cada comentario, cada me gusta. Porque esa es nuestra misión, ser vuestra fuente de información y entretenimiento sobre el mundo de las telenovelas y las celebridades turcas. Queremos ser vuestros ojos y oídos en este apasionante mundo. Mientras tanto, os invito a que me contéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis de este rumor? ¿Creéis que hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis en el amor verdadero? ¿O pensáis que simplemente se trata de una casualidad? ¿Os gustaría que fueran pareja en la vida real? Me encantaría leer vuestras teorías. Compartid vuestras opiniones, vuestros sueños y vuestras esperanzas. Debatamos juntos. Y por cierto, si todavía no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguna de las novedades que tenemos preparadas. Tenemos muchos vídeos interesantes en camino. Nuevos chismes, análisis de series, noticias sobre vuestros actores favoritos, entrevistas exclusivas. Todo lo que necesitáis para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a analizar cada detalle de las series, a descubrir los secretos de las estrellas y a sumergirnos en el apasionante mundo de la cultura turca. Pero no os vayáis todavía, que todavía tenemos mucho más que hablar. Ahora, quiero profundizar un poco más en este tema y analizar otros factores que podrían respaldar o contradecir este rumor. Vamos a ser detectives por un momento y vamos a analizar cada pista, cada detalle, como si estuviéramos resolviendo un misterio.
Primero hablemos del contexto actual. Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores muy ocupados. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, con rodajes en diferentes países y una agenda muy apretada. Demet también ha estado involucrada en varias producciones, campañas publicitarias y compromisos laborales. Por lo tanto, es significativo que ambos hayan encontrado tiempo para unas vacaciones, y que además, hayan elegido el mismo periodo de tiempo. Esto podría indicar una planificación, una coincidencia intencionada. Además, el hecho de que hayan elegido el mismo hotel, aunque no sea una confirmación definitiva, sí que despierta la curiosidad. ¿Por qué ese hotel en particular? ¿Lo eligieron por su privacidad y discreción? ¿O simplemente coincidieron, y el destino les jugó una buena pasada? La elección del destino puede decir mucho, sobre todo si es un lugar conocido por ser romántico, exclusivo o discreto. Un hotel de lujo alejado del bullicio con acceso a playas paradisíacas puede ser el escenario perfecto para una escapada romántica. Otro aspecto a considerar es la actitud de ambos actores en las redes sociales. ¿Han publicado algo que pueda dar alguna pista? ¿Han compartido alguna foto o historia que pueda sugerir que se encuentran en el mismo lugar, o que están disfrutando de unas vacaciones similares? ¿Han hecho alguna referencia sutil, algún guiño, algún detalle que solo sus fans más observadores puedan entender? A veces, los pequeños detalles pueden ser reveladores. Aunque es cierto que los famosos suelen ser muy cuidadosos con lo que publican, porque saben que sus movimientos son seguidos de cerca, siempre hay alguna pista que se les puede escapar. Alguna foto borrosa, algún paisaje sugerente, algún comentario enigmático. En el pasado hemos visto a otras parejas de telenovelas turcas mantener su relación en secreto durante un tiempo. A veces las presiones de los medios, los fans y la industria, pueden ser muy fuertes, y los actores prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Prefieren mantener su relación en secreto para protegerla de la atención mediática, y disfrutar de su amor en la intimidad. Por eso es posible que Can y Demet estén tratando de ser discretos, si realmente hay algo entre ellos. Puede que estén esperando el momento oportuno para hacer pública su relación, o que simplemente prefieran mantenerla en privado. Por otro lado, también es importante ser realistas y considerar la posibilidad de que simplemente se trate de una coincidencia. Es posible que ambos eligieron ese hotel por separado, sin saber que el otro estaría allí. Quizás simplemente se encontraron por casualidad en el hotel, y decidieron compartir un tiempo juntos, de forma amistosa, sin que eso signifique necesariamente que haya una relación romántica. Puede que sean amigos, y que hayan coincidido en el mismo lugar por pura casualidad. O quizás simplemente se encontraron en el hotel y decidieron pasar algún tiempo juntos, pero sin que eso signifique necesariamente que haya una relación romántica. También debemos considerar que aunque la química en la pantalla fuera innegable, puede que la relación fuera más profesional que personal, y que simplemente no haya existido una conexión romántica entre ellos. El mundo del espectáculo está lleno de misterios y especulaciones. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y la ilusión. Pero es importante mantener la calma, ser objetivos y no sacar conclusiones precipitadas. Lo mejor es esperar a ver qué pasa, y no dejarnos llevar por los rumores. Analicemos la información, y esperemos a que los propios protagonistas nos confirmen o desmientan la noticia. En cualquier caso, la simple posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir puedan estar juntos es algo que emociona a muchos fans. Ha pasado mucho tiempo desde que trabajaron juntos en Erkenci Kuş, y la química que tenían en pantalla era innegable. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en un entorno informal y privado, sería un sueño para muchos. La idea de verlos felices, enamorados, construyendo una vida juntos, llena de ilusión a sus seguidores. En las redes sociales, la comunidad de fans de Erkenci Kuş sigue muy activa. Muchos seguidores continúan hablando de la serie, compartiendo fotos y vídeos de Can y Demet, y soñando con una posible reconciliación. El recuerdo de Can y Sanem, de Can y Demet, sigue vivo en el corazón de muchos. Siguen analizando la serie, buscando detalles, y especulando sobre la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz. Este rumor sobre las vacaciones secretas en el mismo hotel ha avivado aún más esa llama. La esperanza de verlos juntos de nuevo se ha intensificado. Los fans están ansiosos por saber si hay algo más entre ellos, si su historia de amor podría tener un final feliz fuera de la pantalla. Quieren saber si Can y Sanem finalmente encontraron su happily ever after.
Por supuesto, es importante respetar la privacidad de Can y Demet. Ambos tienen derecho a disfrutar de sus vidas sin ser constantemente acechados por los medios y los fans. Tienen derecho a mantener su vida privada alejada del foco público y a disfrutar de su intimidad. Pero al mismo tiempo, es comprensible que los fans se sientan emocionados y curiosos. La relación entre los actores y sus seguidores es muy especial. Los fans se involucran emocionalmente con las series y los personajes, y es natural que se preocupen por la vida personal de sus actores favoritos. Han invertido tiempo y emociones en ellos, y sienten que forman parte de su vida. En resumen, el rumor sobre las vacaciones secretas de Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo hotel es un tema muy interesante y emocionante. No sabemos si hay algo más entre ellos, pero la simple posibilidad de que puedan estar juntos es algo que emociona a muchos fans. La historia de amor de Can y Sanem, de Can y Demet, sigue viva en el corazón de sus seguidores, y la esperanza de verlos juntos de nuevo es muy fuerte. Y no olvidéis suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, dadle al botón de me gusta si os ha gustado el vídeo, y compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios. Contadme qué pensáis de este rumor, si creéis que hay algo más entre Can y Demet, o si pensáis que simplemente es una coincidencia. ¿Os gustaría que fueran pareja? ¿Cuál es vuestra escena favorita de Erkencikus? Me encantaría leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis de este rumor, si creéis que hay algo más entre Can y Demet, o si pensáis que simplemente es una coincidencia. ¿Os gustaría que fueran pareja en la vida real? ¿Creéis en el destino? ¿En el amor a primera vista? ¿O preferís ser cautos y esperar a ver qué pasa? Hasta la próxima. Y recordad, seguiremos investigando, buscando pistas y manteniéndoos informados. Porque vuestra dosis diaria de chismes turcos está garantizada. Nos vemos en el próximo vídeo.